Bienvenida al programa de asesoría por pares. Y ahora vamos a ver lo que es el sistema endocrino. Ahora estos incluyen lo que viene a ser la parte, ¿no? De lo que viene a ser el parcial. Entonces vamos a dar una checa. No sé si han tenido su teoría, pero en verdad voy a cubrir todo lo que mencionan los doctores. En caso lo de Munive, el doctor Dagnino, no va a haber mucho cambio. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver todas las glándulas que se mencionan. Y finalmente lo que viene a ser... No, sí. Y además vamos a meter unas relaciones clínicas para ver si se logra entender todo bien, ¿ok, chicos? Entonces vamos a comenzar siempre con lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué es el sistema endocrino? Entonces, el sistema endocrino se va a enfocar en lo que va a ser los sistemas compuestos de glándulas, los cuales van a generar hormonas. Es la forma más simple de definirlo. Entonces, este tipo de excreción va a ser de tipo merocrina y no va a presentar lo que viene a ser un conducto. O sea, entonces vamos a recordar que, por ejemplo, bueno, no hemos visto, pero por ejemplo, las glándulas lacrimales van a hacer lo que viene a ser la secreción de su contenido a través de un conducto. En cambio, el sistema endocrino no lo hace porque principalmente está secretando lo que son hormonas. Los alcoholes de las hormonas son sustancias demasiado pequeñas, ¿no? Que van a difundir rápidamente hacia las zonas necesarias, hacia las células necesarias para ejercer su función. Entonces, los tipos de hormonas que vamos a encontrar son las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles es fácil, son todas las que tienen que ver algo con aminoácidos y las proteínas están compuestas de aminoácidos, entonces esas vienen a ser las hidrosolubles. Y las liposolubles van a ser el final, ¿no? Esteroides y ácidos grasos. ¿Sí, chicos? Entonces, esteroides y ácidos grasos, liposolubles, proteínas y derivados de aminoácidos hidrosolubles. Entonces, cuando nos hablen, por ejemplo, cuando veamos una célula, ¿no? Y les pregunten qué hormona difunde a través de la membrana, o sea, de la membrana de la célula por difusión simple, o sea, sin transportadores, sin canales, sin lo que viene a ser principalmente un ligando, os digo, perdón, un receptor. Vamos a hablar de lo que son los esteroides y ácidos grasos, porque recuerden, ¿no? La liposolubilidad que le iba a permitir la difusión simple, ¿no? Lo que viene a ser esos tipos de hormonas. Ya, chicos, también el doctor va a mencionarles seguro lo que es un sistema neurocrino difuso. ¿Por qué? Porque neurocrino, endocrino, como que puede estar ciertamente relacionado, pero hay cierta diferencia, ¿ya, chicos? Cuando hablamos de sistema neurocrino difuso, solamente con la palabra difuso como que podemos entender un acercamiento de qué es esto. Entonces, el sistema neurocrino difuso, la palabra difuso, hace mención de que no está concentrado lo que se va a secretar o el contenido en una glándula, sino están como en varias células diseminadas. O sea, no es solamente una glándula. Por ejemplo, en el intestino, ustedes van a ver, vamos a dibujar acá a la derecha, una hora así, algo basiquito. Ustedes van a ver seguro, por ejemplo, el tracto intestinal, que está compuesto por gran cantidad de células epiteliales, claro, y algunas de estas van a tener la función, aparte de los enterocitos que son más que nada de estructura, van a tener la función de ¿qué? De secretar algunas sustancias. Esta secreción también es endocrina, ¿por qué? Porque son hormonas lo que están secretando, recuerden, decíamos que era de endocrino cuando eran hormonas y habían otras formas de mencionar cuando era una sustancia sólida o enzimas, ¿no? Como un líquido, ¿no? Por ejemplo, lo que se genera, ¿no? A ver, al nivel de lo que viene a ser el sistema eh, pancreático y hepático, o la bilis. Entonces, esas celdas van a secretar y lo que van a hacer principalmente no es a través de una glándula o un compuesto, ¿no? Sino va a ser a través de células, simplemente células diseminadas entre otras células. Y las células, por ejemplo, del sistema neurocrino difuso, que pertenecen al sistema gastrointestinal, van a ser llamadas células enteroendocrinas.
Ustedes también van a ver que esas células enteroendocrinas no es que sea una y cumplen esa función, sino van a ser un montón, van a haber grandes tipos de células enteroendocrinas, unos que posiblemente fabriquen histamina, que tienen alta importancia en lo que viene a ser histología, por ejemplo, otras van a producir lo que es la gastrina, entonces ya vamos a ir viendo poco a poco eso, pero más o menos para que sepan, ¿no? Acá en esta sesión no vamos a ver sistema neurocrino difuso, solamente vamos a ver sistema endocrino. Ya chicos, entonces el sistema neurocrino difuso ya les dije. Células dispersas en múltiples órganos, no solamente va a ser el sistema gastrointestinal, múltiples tejidos que producen y secretan péptidos hormonales, aminas, otros mediadores, pero como no están concentrados en una glándula, ¿ya chicos? Igual van a tener funciones locales, sistémicas, ¿no? De ahí ya chicos, entender, ¿no? Que el sistema endocrino no va a tener un conducto, van a liberar el torrente sanguíneo o al tejido conectivo y a través de este mismo, el torrente sanguíneo, por ejemplo, va a llegar al tejido diana, ¿no? Por ejemplo, si es lo que viene a ser una secreción a nivel de lo que viene a ser la glándula pineal, no siempre va a cumplir su función en la glándula pineal, miren acá a la derecha, sino a través de lo que viene a ser de su expulsión, merocrina, como les mencioné, el mecanismo es merocrino, va a llegar al tejido diana y ejercer su función. Finalmente, se dice que presentan células epiteloides. Yo ya les he dado un acercamiento más o menos de qué es las células epiteloides. Vamos a volver a verlo. Las células, recuerden, epiteliales que tenían, que veían la luz. ¿Qué más hacían las células epiteliales? Y tenían, ¿no? Lo que viene a ser polaridad, ¿no? Polaridad funcional y estructural. ¿Qué pasa con las diferencias de las células epiteloides? En este caso, las células epiteloides, la única diferencia con células epiteliales era que no veían la luz. Era como considerado un tejido glandular. Recuerdo que lo mencioné así. Entonces, vamos a ver luego con las imágenes y entender más o menos por cómo es que son esas células epiteloides. Pero ya vamos a comenzar con lo que viene a ser la hipófisis. Entonces, vamos siguiendo con eso. La hipófisis también va a ser llamada pituitaria y también vamos a ver que está dividida en dos partes. Una parte compuesta principalmente por lo que viene a ser un tejido nervioso y una parte que está principalmente compuesta ya por tejido glandular, o sea, tejido epiteloide. Chicos, entonces vamos a hacer un enfoque primero en la parte del tejido epiteloide, pero igual vamos a ver lo que es la parte del tejido nervioso, ¿ya chicos? Entonces, esta va a ser dividida en anterior y posterior. Van a ver que muchas de las glándulas están bilobuladas, pero divididas de derecho a izquierdo. La hipófisis es de anterior y posterior, ¿ya chicos? Entonces, la hipófisis va a estar en la silla turca del esfenoides, o sea, debajo del hipotálamo. Ustedes ya lo van a ver eso en neuroanatomía. En verdad, identificar el lugar donde está es fácil. ¿Ya, chicos? Solamente se lo tienen que aprender así teóricamente. Ya les dije que es la forma en la que está bilobulado. Y va a formar el sistema hipotálamo hipoficiario. ¿Ya, chicos? O sea, van a estar unidos por una red vascular. Esta red vascular va a permitir que la información desde cierto punto de lo que viene a ser que se ejerce en el hipotálamo a través de unas neuronas magnocelulares, van a llegar a lo que viene a ser esta hipófisis y transmitir lo que viene a ser, por ejemplo, un impulso, ¿no? A través de esas neuronas. Por ejemplo, algunas de estas van a llegar a lo que es la pars nervosa, que es la hipófisis posterior o nerviosa, la cual va a permitir que se secreten ahí mismo, a través de esas neuronas, los contenidos hormonales y en la hipófisis va a ser donde no va a ser hasta cierto punto donde se producen, sino donde se almacenan. ¿Ya, chicos? Entonces entiendan que lo que viene a ser la bilobulación de la hipófisis, la anterior va a ser llamada adenohipófisis. La adenohipófisis, chicos, va a ser lo que viene a ser la parte que les mencioné glandular, y la parte posterior va a ser llamada neurohipófisis. La neurohipófisis, recuerden chicos, es el tejido nervioso no secreta, ¿ya chicos? Solo tengan en cuenta que la neurohipófisis no secreta. Van a ver que vamos a encontrar hormonas, sí, pero la neurohipófisis no secreta. Solo la adenohipófisis secreta, ¿ya chicos? Tengan eso en cuenta. Eh, Luego vamos a ver cómo actúan, esto es lo que viene a ser esta parte, ¿no? De sus células.
Y más que nada, ¿no? Ahí ven abajo la adenohipófisis, neurohipófisis, sus partes, pars distalis, pars intermedia y pars tuberalis, compone lo que es la adenohipófisis. Neurohipófisis es eminencia media, pars nervosa, infundíbulos. Si no saben más o menos, infundíbulos es como la parte más cercana a la transición de el hipotálamo con la hipófisis. Y bueno, como les dije, ¿no? Van a hacer lo que viene a ser esos sistemas de red vascular. Igual vamos a ver que en todo lo que viene a ser todos los glánulos del sistema endocrino, esto me olvidé un puntito extra, van a tener lo que vienen a ser capilares fenestrados, tengan eso en cuenta chicos, seguro se los va a repetir el doctor muchas veces, capilares fenestrados. Y acá vamos a ver que ese sistema, lo que viene a ser de red vascular, va a permitir que haya una conexión, porque recuerden que las hormonas se secretan al torrente sanguíneo, y de esta forma es que se van a conectar dichos estructuras, hipotálamo e hipófisis, son como hermanas. Ya chicos, entonces vamos a ver. Ahora lo que es las tres partes, lo que viene a ser la hipófisis, recuerden, parte distalis, intermedia y tuberalis. Eh, Vamos a comenzar con la parte distalis, que es la parte más funcional. Se dice que constituye hasta el 80 al 90% de todo lo que viene a ser la hipófisis. Y lo que va a hacer sobre esta es que esta va a ser la parte donde se encuentran las células, principalmente que secretan. O sea, aquí están más concentradas las células, ¿ya chicos? Eh, en general, la de hipófisis va a tener un origen también exacto. O sea, se dice que toda la hipófisis va a va a venir del ectodermo, pero es incorrecto eso. Eso se habla solamente sobre lo que viene a ser de la hipófisis anterior. Porque la hipófisis posterior tiene otro origen, ¿ya? El origen embrionario de la hipófisis anterior, o sea, de la hipófisis, es del ectodermo oral, de la bolsa de Rathke. Chicos? Y van a ver que hay una relación del por qué, van a ver, ahorita les voy a explicar poco a poco, pero recuerden que estamos hablando de que la hipófisis se origina de qué? Del ectodermo oral. A ver, lo voy a poner acá nuevamente. Ectodermo oral. De la bolsa de rasque, ¿ya chicos? Pero más que nada, prensa electoral moral. La parte Parcisalis, recuerden, está recubierta por una cápsula fibrocolagenosa densa y regular. Entonces, se dice que la hipófisis es un órgano encapsulado. Tengan en cuenta esto mucho porque muchas de las glándulas, de todas las que vamos a ver, son encapsuladas. También tienen lo que viene a ser una pars intermedia, que es una parte ya menos prominente, ¿no? Con respecto a la pars distalis, que es la parte más funcional o propiamente dicho del parénquima, que va a contener los quistes de Raschke con contenido coloide. Entonces ya pueden ver, de cierto modo, una relación entre el origen de lo que es la hipófisis y una estructura que van a encontrar y es muy importante, que son los quistes de Raschke. Y apréndanse bien que está compuesto de contenido coloide, una sustancia coloide. En lo que vamos a ver en tiroides, vamos a especificar un poco más sobre esta sustancia, pero acuérdense, esto es súper importante, ya chicos. Entonces, acuérdense que la quistes de Rathke tienen una sustancia coloide. Albergan cordones de células tirotropas, vamos a ver esas células que son parte más que nada de la parte distalis, y produce hormona melanocito estimulante, ya chicos. Esto es más que nada ejercida a través de otra célula también, pero esta hormona ya más o menos saben, ¿no? Que en tejido tegumentario, los melanocitos tenían que recibir una actividad hormonal también para poder activarse, chicos. Entonces va a provenir más o menos de lo que es la hipófisis. Y la pars tuberalis finalmente va a ser aquella que mueve el tallo hipoficiario. O sea, su tejido está a nivel de ese lado, ¿no? Del tallo hipoficiario. Perdón, chicos. Formado por células epiteliales cúbicas. O sea, acá ya no vemos netamente tejido epiteloide. En verdad sí es, pero se dice que la forma de estas acá es cúbicas. Perdón, chicos. Y albergan algunas células somatotropas. Vamos a ver un poco más de esas células. Eh, ya, chicos, lo que les dije, las células. Esa es la parte quizás. Yo creo que es la más interesante, ya, chicos. Y por ende no va a ser tan difícil. Entonces vamos a comenzar con la división. La división principal no es células acidófilas y basófilas, chicos. Es cromófilas y cromófobas. Cromófilas, por decir, van a ser aquellas que tienen tinción.
y las cromófobas no tienen tinción. De ahí las cromófilas, los que tienen tinción, se van a dividir en acidófilas y basófilas. Fácil de entenderlo, ¿por qué? Porque son las dos tinciones más visibles a hematoxilina y eosina. ¿No, chicos? Entonces, vamos a comenzar con las células acidófilas y tenemos acá las lactotropas y las somatotropas. Lo más importante de cada una, quién la produce, quién la estimula y quién la inhibe. Ya, chicos, lactotropas o sea, también se pueden aprender algunas organelas. Sería bueno, ¿no? Les voy a mencionar igual algunas organelas, también se podrían aprender algunos datos extra, ¿no? Como por ejemplo las lactotropas van a aumentar en lo que es la etapa de gestación. O sea, se dice que las lactotropas van de un 10 a 30% porque dependen mucho también de lo que viene a ser si el sexo de la persona, la etapa de donde está o sea, la persona a nivel hormonal. Entonces, como les digo, ¿no? Las lactotropas van a tener un 10 al 30%, pero más que nada son bien variables, ¿sí, chicos? ¿Ya? Entonces, 10 al 30% va a producir la hormona prolactina. Eh, ya más que nada, en palabras fáciles, la prolactina tiene que ver con mucho la leche materna, chicos. Eh, Esta va a estar estimulada por lo que viene a ser la hormona liberadora de prolactina y hormona liberadora de tirotropina. Miren cómo a pesar de que una hormona no tiene la principal función de actuar sobre a esta célula, va también a estimularla. Es principalmente porque todo lo que viene a ser tiro es tiroides, ¿ya, chicos? Y la hormona de la tiroides es el principal regulador del metabolismo, ¿ya, chicos? A nivel celular. Eh, y su inhibidor va a ser la dopamina, chicos. Más o menos tienen que saber eso. Luego de ahí va a tener estos sistemas que va a usar para liberar sus contenidos a través de lo que viene a ser los gránulos, que son los gránulos secretores, que van a ir fusionándose, que van a ir de pequeños a grandes. Entonces, y así se van a ir. Pues eso se dice que la célula va a aumentar de tamaño, ¿no, chicos? Y también su proporción en cantidad. ¿Ya? Lo que viene a ser las somatotropas es la más simple, pero bien importante porque producen lo que es la somatotropina. Y una forma más común de decir la somatotropina es la hormona de crecimiento. Entonces, les preguntan, ¿qué célula produce la hormona de crecimiento? Ya saben que son las somatotropas. Entonces, las somatotropas son las más abundantes también, constituyen el 50%. Estamos hablando todo a nivel fisiológico, ¿no? Porque recuerden que siempre pueden haber como que cambios hormonales. Más o menos los cambios hormonales no van a ser por una deficiencia de lo que viene a ser o una escasez de las células, sino va a ser más que nada por una inactividad de estas. Y va a tener todo un sistema, ¿no? Porque recuerden, todos tienen estimulantes, tienen inhibidores y tienen mecanismos de retroalimentación. O sea, una célula le dice a otra como que estoy produciendo mucho y una va a dejar de producir, ¿no? Y así van a ser los mecanismos seguidos. Pero ¿qué pasa cuando un mecanismo falla? Si solamente una célula falla, va a fallar en muchas otras y van a derivar a lo que son lo que van a ser los cambios hormonales, pero ya a nivel patógeno, ¿no? Entonces, las somatotropas van a estar inhibidas por la somatostatina y se dice más o menos que lo más característico de estas, o sea, no creo que se llegue a ver en lo que es a lo que es a nivel histológico, pero dicen que tienen el núcleo central, ¿ya, chicos? Las somatotropas tienen el núcleo central. Ahora, los gonadotropas ya vienen a ser células basófilas, o sea, van a tener una tensión basófila más que nada. Y recuérdense que las acidófilas van a ser la de mayor porcentaje. Aquí vamos a ver que las gonadotropas solamente componen el 10%, las tirotropas el 5% y las corticotropas van a ser un poquito más abundantes, sí, pero es porque producen más, 20%. Ya, chicos, entonces vamos a hablar de las gonadotropas. Gónado ya pueden entender un poquito por el inicio del nombre a qué va, ¿no? No sé si, seguro ya han visto en biología, aunque creo que va para el final, pero ya, o sea, siempre se adelantan la clase. Lo que viene a ser todo lo que viene a ser el sistema de mecanismo del sistema reproductor, ¿no? Cómo se producen lo que viene a ser los espermatozoides, ¿no? Y también lo que viene a ser los gónadas a nivel de lo que viene a ser el sistema reproductor femenino y cómo esas son estimuladas por ciertas hormonas, ¿no? Pero las más principales que son la FSH, la folículo estimulante, y la LH, hormona leutinizante.
esas hormonas, ya les dije, más que nada intervienen en eso, su función es intervenir en la producción de células germinales y van a estar estimuladas por GnRH y leptina. La GnRH es una enzima producida por el hipotálamo y la leptina, a ver chicos, ¿por quién está producido? Ya deberían saberlo. Es una adiposina. Entonces, ¿qué célula la produce? A ver chicos. Eso yo creo que les podría venir, por ejemplo. Algo simple. A ver chicos, la leptina, ¿quién la produce? A ver, Camila, Nayeli, Marcelo, cualquiera. John, Valentina. No, chicos, no se recuerdan. Creo que John está pensando, ¿no? A ver, chicos, cualquier idea. RCA. Grasa. Adipocito, sí, perfecto. Tejido adiposo. Ya chicos, su idea está perfecta. Sí, la produce en el tejido adiposo, pero recuérdense que las únicas células adipositas que pueden generar hormonas son los adipocitos uniloculares, ya chicos. Al menos eso es lo que entendemos en base a lo que nos propone Garner, el doctor. Ya chicos, la leptina, adipocitos uniloculares. Yo recuerdo que esta pregunta me la hicieron en prácticos. Estábamos hablando de este tema y también me dijeron, ¿quién es el productor de leptina? Los adipocitos uniloculares, dije. Entonces, tirotropas son todas las células que tienen que ver con la estimulación de las glándulas tiroideas. Entonces, perdón, la glándula tiroides, por ejemplo, no hay más de una, sino también está bilobulada. Van a producir TSH y tirotropina, o también llamada tirotropinas, perdón, que es la hormona tiroestimulante. Va a estar estimulada por la TRH e inhibida por T3 y T4. Miren, chicos, en las hormonas tiroideas vamos a ver que también producen estas 3 y T4. Y ustedes dirán, ¿por qué es que si producen T3 y T4 van a inhibir a las tirotropas? Pero en verdad tienen mucha razón, porque miren, su hormona de esta va a estimular a la que produce T3 y T4, ¿no? Tiroxina y triiotironina, creo. Entonces, esta va a aumentar en porcentaje y va a llegar a un punto que va a aumentar tanto que imagínense que haya un desbalance y haya tanta producción. ¿Qué pasaría, no? ¿Se seguiría estimulando? No. Lo que viene a ser, la tanta producción va a ir hacia lo que viene a ser la célula y le va a decir, a través de esas mismas hormonas, que ya hay una producción necesaria de estas, entonces que baje la actividad. Entonces va a bajar la actividad al nivel de lo que es las células tirotropas y por ende también a través de las células tiroideas van a bajar la actividad porque van a tener menos estimulante, ¿no, chicos? Entonces todo es un mecanismo de retroalimentación, es lo primero que van a ver en fisiología y más o menos yo me hubiera gustado escuchar algo de eso antes, pero es que se supone que eso de ahí también ya deberíamos como que entenderlo desde histología, supuestamente. Entonces, por eso se los menciono. Entonces, finalmente tenemos a las corticotropas. Yo digo que se acuerden las corticotropas porque son las que producen mayor cantidad de hormonas. Miren, acá dice que solamente produce POMC, que es propio melanocortina, pero esta propia melanocortina se va a dividir en lo que es la producción de otras hormonas. Vamos a ver que tenemos a lo que es la CTH, o sea, la corticotropina. Vamos a poner acá. No es acetilcolina, chicos. ACTH es corticotropina. Cuando hablen de acetilcolina, es creo ACH, no ACTH. Luego también produce la MSH. Yo les decía que había una parte de la adenopófisis que también producía lo que es la melanocito estimulante, que es esta, MSH, hormona melanocito estimulante. También produce la lipotropina, que es denominada también B-LPH. Todas estas son importantes, chicos, acuérdense, que va a tener la fusión de lipólisis, creo, y sí, lipólisis y lo que es la síntesis de esteroides, chicos. Sí, lipólisis y síntesis de esteroides. Y se dice también que van a producir lo que son ciertos pigmentos de melatonina, pero más que nada lipólisis, chicos. Y finalmente también
va a producir lo que es la endorfina beta. De chicos, la endorfina beta va a ser una función de analgésico, ya chicos. Endorfina beta. Ya chicos, y esas son las cuatro que producen. Como les digo, ¿no? La ACTH, a ver, va a actuar sobre la glándula suprarrenal. Ustedes ya vamos a ver cuando veamos, ahorita vamos a ver glándula suprarrenal, que va a ser a través de un receptor llamado receptor de melanocortina 2 en la glándula suprarrenal. Vamos a verlo igual. Y van a liberar los glucocorticoides, chicos. Van a ver que todo lo que tiene que ver con hormonas liposolubles van a ser relacionadas a lo que viene a ser la glándula suprarrenal, ¿ya chicos? Y las de aminoácidos vamos a ver que es más, o proteínas, vamos a ver que está en otras glándulas, pero es bueno entender eso también. Recuerden que las hormonas liposolubles son producidas por la glándula suprarrenal, ¿ya chicos? Solamente producen liposolubles. En cambio acá estamos viendo más que nada eh, derivados de lo que vienen a ser aminoácidos, son proteínas más que nada estas. Y eso, las de la hipófisis son hidrosolubles. Ya chicos, ahora vamos con las células cromófobas. A ver, Nayeli, perdón, no vi que tenías la mano levantada. A ver. Una pregunta, ¿podrías volver a explicar sobre la T3 y T4 de que, o sea, ellas mismas se inhibían y que le van a Ah, estimular? ya. Por Sí, sí, favor. perfecto. Sí, sí, porque eso de verdad lo vas a entender recién si no lo ves en fisiología por ahí, entonces mejor que lo entiendan ahorita. Que ustedes o sea, saben que las tirotropas producen tiroestimulantes. O sea, estas tiroestimulantes van a ir a las células que producen T3 y T4. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que hay un sobreaumento de lo que viene a ser T3 y T4. O sea, digamos que está produciendo mucha tiroxina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tirotropa está ejerciendo mucho estímulo sobre esto. Está diciendo como que actívate a cada rato y la célula que produce tiroxina se activa y esta produce tanto que va a llegar un punto que va a llegar un desbalance y el mismo desbalance va a generar que se regule. ¿Por qué? A ver, ya tenemos mucha tiroxina y a través de esta misma tiroxina va a regresar a las células que producen el estimulante, o sea, las células tirotropas, desde la glándula tiroides. Recuerda, esto se produce en la glándula tiroides y en lo que es en hipófisis se produce solamente lo que le estimula. Entonces va a ir hacia donde se produce el estimulante y le va a decir a través de estas mismas hormonas que ya hay mucha producción. ¿Por qué? Porque el hecho de que le esté dando la T3 y la T4 y ya no esté yendo del torrente sanguíneo a un tejido diana, le está diciendo más que nada como que ya hay mucho. Entonces, cuando le dice que ya hay mucho, ¿qué va a pasar? Va las tirotropas a bajar su actividad, va a producir menos TSH y entonces también van a bajar la actividad de ¿qué? De las células en la tiroides, ¿no? Que son las foliculares, y van a dejar de producir T3 y T4. Entonces, igual lo vamos a volver a ver cuando veamos tiroides, ahorita vamos a verlo, no te preocupes, pero ten en cuenta que a mayor producción, más o menos, cuando hay mucha producción, se estimula para que luego se regule una menor, ¿no? Entonces, esto se llama un mecanismo de retroalimentación, o feedback también se le dice. ¿Ya? Entonces, si hay mucha producción por un lado, va a como que incentivar a que haya menos producción por la otra, lo cual genera también lo que viene a ser una organización, ¿no? Lo que viene a ser, sí, pues, una organización para que no haya un desbalance hormonal. Y así va a ser con todo lo que viene a ser todos los sistemas endocrinos, una vez que siempre una sobreproducción va a generar estímulos que van a regular esta producción y la van a disminuir, ¿ya? Mucha producción se estimula para que se organicen, ¿no? Todas las funciones. Entonces, vamos a ir ahora con lo que viene a ser ahora sí las células cromófobas. Espero que haya quedado todo claro, Nayeli. Entonces, igual lo vamos a volver a ver, no te preocupes. Eh, Ahora, vamos a ir con las células cromófobas. Como les digo, las cromófobas son aquellas que no tienen tinción. O sea, vimos acidófilas y basófilas en el lado de las cromófobas no tienen tinción. Entonces, estas no van a secretar nada, van a estar dispersas entre lo que viene a ser las partes de lo que viene a ser la adenopófisis, solamente adenopófisis, pero van a tener menor cantidad o sea, con respecto a las células
cromófilas y cromófobas. Las cromófobas son las de menor cantidad. Ya chicos, no van a secretar, ya les dije, y van a actuar más o menos como reserva o soporte. Vamos a encontrar tres tipos: las endocrinas agotadas, las estrelladas y las células madre. Entonces, vamos a ver una por una, pero vamos a ver primero la imagen de acá. Miren cómo las células cromófagas como que no se entiende, la tinción más o menos como que no se ve, ni siquiera tienen un núcleo prominente. Miren acá. No son como que relativamente parecen de lo que viene a ser no parénquima, ¿no? Parecen como si fueran del estroma, pero no lo son, porque son células también. Pero acá vemos, por ejemplo, una célula basófila, o sea, parte de las cromófilas, que tiene tinción, ¿no? Y se puede notar muy fácilmente el citoplasma, que es la parte externa, y el núcleo, que es la parte interna, ¿no? Que tiene ahí no, tiene una forma difusa, ¿no? No podría decir si, por ejemplo, en esta célula podría decir que sí, que tiene el núcleo central grande, quizás podría ser una célula somatotropa. Aparte porque también es acidófila, esta de acá es basófila, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, lo más seguro que es una somatotropa, ¿ya chicos? Y miren qué tan abundante, ¿no? Yo les dije que correspondían al 50%. Miren, hay un montón de somatotropas, ¿ya chicos? Entonces, más que nada, entender la histología de lo que es la hipófisis, o sea, cuando vean en la práctica es bien simple, chicos. O sea, solamente entiendan la tinción de cada una y como que las características que les dije, ¿no? Porque más que nada las somatotropas son las que tienen así bien prominentes un núcleo central. Entonces, a ver, las cromófilas van a tener estas tres que les decía. Las endocrinas agotadas van a ser unas excromófilas. O sea, yo les dije que muchas de estas células van a tener lo que es su producción a través de gránulos y lo van a secretar a través de gránulos, o sea, a través del sistema de granulación, de chicos. Y este sistema va a hacer que hasta cierto punto dejen de contener gránulos y pasen a ser células inactivas o células lo que viene a ser no funcionales. Cuando, o sea, ya se ejercen su función, dejan de funcionar y se vuelven excromófilas o endocrinas agotadas. Ya chicos, ahora tenemos las células estrelladas también, que van a liberar péptidos, fagocitar, tienen soporte y activan como célula madre. Se hacen de todo esas células estrelladas, ya chicos. También se llaman folículos estrelladas, pero normal, estrelladas, folículos estrelladas, ya más o menos saben a dónde van. Forman uniones gaps con las otras células también, tanto con cromóforas y cromófilas, es una función propia de ellas. Y las células madre, ¿no? Que van a reponer las células cromófilas, porque no tendría sentido reponer células afuncionales, ¿no? O sea, yo es lo que leí así. No sé si los libros mencionan del mismo modo, yo leí así del Ross, porque no se menciona mucho sobre las células cromófobas, pero reponen células cromófilas. Entonces va a ser como que parte del sistema de reservorio regenerativo de lo que es la hipófisis. Chicos, eh, ya chicos, y en verdad no todas las células cromófobas como que van a cumplir esta función, sino que algunas de estas como que simplemente van a entrar en apoptosis y van a ser fagocitadas, porque recuerden, ¿no? Las endocrinas agotadas, no o sea, imagínense, se les acumulan muchas células cromófobas porque son excromófilas, o sea, como que ya han dejado de actuar porque ya han ejercido su función y no pueden quedar acumuladas, sino algunas de esas se van a seguir viendo, otras ya van a ser directamente fagocitadas. ¿Para qué? No haya ninguna interrupción de las otras células, ¿ya, chicos? John, ¿tenías alguna duda? Sí, no entendí muy bien lo de células madre, la última parte. Ah, ya. Las células madres reponen las células cromófilas porque decía que, o sea, no tendría sentido reponer células afuncionales que son las cromófobas, ¿no? Las cromófobas son como que el estado inactivo de las cromófilas. Entonces, las células madre van a reponer a las cromófilas, decía, las que en verdad tienen actividad. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Igual cualquier duda me la dejan, chicos. Está perfecto que estén preguntándome. Porque yo prefiero eso, de verdad, chicos, que me paren preguntando eso. Pero, pero nada, ¿no, chicos? Entonces, ya les mencioné todo acá. No sé si tienen otra duda, chicos. Yo perfecto. Preguntas si les puedo, de lo que, todo lo que sé, les puedo compartir. Nayeli, sí. Entonces podríamos decir que es como un ciclo, porque justo también las estrelladas dicen que actúan como células madres. O sea, Ujú, ¿sí? sí. Ya.
O sea, sí es una buena forma de mencionarlo, porque, o sea, ¿qué pasa, no? Células activas se vuelven inactivas y hasta cierto punto algunas van a ser fagocitadas y tienen que ser repuestas, ¿no? Y van a ser las células madre ahí. Eh, ya. Entonces está ahí todo claro, chicos, ¿no? Porque ya vamos a ir con neurohipófisis y lo demás como que ya vamos a correr un poquito más porque es más simple. Chicos, entonces vamos a ir con la neurohipófisis. Gracias, Nayeli. Vamos a ir con la neurohipófisis, que más que nada va a tener un origen en el ectodermo neural, ¿de chicos? Acuérdense de los orígenes de la diferencia en los orígenes, ¿no? El ectodermo neural, la parte específica del origen de la neurohipófisis es llamado, que es una evaginación del diencéfalo, ¿ya? Van a ver que muchos otros, lo que es a nivel de lo que viene a ser cercano a lo que viene a ser el céfalo, va a tener mucho que ver con la evaginación del diencéfalo. Entonces, si yo les menciono que está relacionada al encéfalo, ¿a qué sistema nervioso pertenecerá? ¿El sistema nervioso central o periférico, chicos? Yo les he mencionado ya eso. Central, ¿A cuál? ¿A cuál? central. Central. Perfecto. Central. De verdad, chicos, si eso lo saben, pues perfecto, porque yo no me acordaba eso hasta este psiqui. Porque, o sea, lo malo de la parte de sistemas nerviosos es que no les explican como que las partes generales, ¿no? Como que les dicen de frente, este es sistema nervioso central, ese es periférico, pero no les explican como que por qué las estructuras y eso, ¿no? Entonces, igual pueden ver la grabación nuevamente, pero sí, es sistema nervioso central. Lo sacan fácil, ¿no? Porque es una evaginación del diencéfalo, ya saben de cuál está relacionado. Entonces, ya les dije que esto va a ser el lóbulo posterior de nuestra hipófisis que es bilobulada. Ahora, algo importante de la neurohipófisis que va a ser tejido nervioso. Entonces no va a tener células epiteloides, sino, ya les dije, tejido nervioso. Recuerden que tejido nervioso no es un tejido conectivo, no es un tejido epitelial, sino un tejido distinto a esos, ¿no? Porque pertenece a los cuatro tejidos esenciales que se analizan en la histología. Que recuerdan, era nervioso, epitelial, conectivo eh, y muscular, ¿no? Entonces tenemos acá a tres partes, la eminencia media, la pars nervosa y la infundíbula, ¿no? Más simple porque en verdad, más que nada acá no vamos a ver como que cosas como que muy largas como en la hipófisis. En la eminencia media, más que nada va a alojar el plexo capilar primario. Eso vamos a entender, a ver, así. No sé si les he puesto acá. Ah, ya. Mira, vamos a ver acá. Ya. Yo les dije que había una comunicación hipotálamo-hipófisis, chicos. Esto es súper importante, ¿no? Porque capaz pasa desapercibido en su libro, pero para el doctor no. Entonces, yo recuerdo porque me lo comentaron en seminario, el profesor hizo énfasis en seminario, entonces es por algo, ¿no? Recuerden que estaba como que conectada la hipófisis y el hipotálamo por una red vascular. Y a esta red vascular va a tener lechos de lo que vienen a ser lechos vasculares también, que van a estar a nivel de ciertas partes de la hipófisis se tienen que aprender en qué partes, ¿no? El lecho primario va a estar a nivel de la eminencia media, que es parte de la neurohipófisis, y el lecho secundario va a llegar a la parte anterior, o sea, llamada par distalis. Es como que si estuviera yendo de posterior a anterior, ¿ya, chicos? La par distalis termina la comunicación, ¿no? Con lo que viene a ser el hipotálamo. Pero a través de todos esos lechos vasculares va a haber comunicación, o sea, también va a haber comunicación entre la neurohipófisis y lo que viene a ser el hipotálamo. Y también la en hipófisis con el hipotálamo, a estos niveles, chicos, miren. Tienen que aprenderse de estos dos. Los dos, chicos, son muy importantes. Chicos, lecho primario a nivel de la eminencia media, lecho secundario de red vascular a nivel de la par distalis. Chicos, entonces, entendiendo esto ya entienden que la eminencia media va a alojar el plexo capilar primario o el lecho primario, ¿no? Y aquí, en este lecho capilar primario, es donde los axones de lo que vienen a provenir del hipotálamo que les mencioné, que van a ir desde los núcleos magnocelulares, van a bajar hasta la eminencia media, ¿ya? Algunos van a bajar hasta la eminencia media. ¿Y qué van a hacer de la eminencia media? Acá los axones van a liberar las hormonas producidas a través de estos mismos, ¿ya, chicos? Entonces yo les mencioné que la neurohipófisis o la hipófisis posterior no produce, solamente almacena, ¿ya, chicos? Es un concepto muy importante. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir.
a través del plexo capilar primario, que es la comunicación a través de hipotálamo hipófisis, es el hipotálamo el que produce todas esas hormonas y las va a transportar a través de las axones de las neuronas. ¿Ya, chicos? Recuerden que los axones tenían una función de transporte también, que era empaquetando en vesículas y ahí es como que se transportaban, ¿no? Y eso van a ver que esas hormonas, más que nada, son neurotransmisores, ¿ya, chicos? Se les dice así. Pero vamos a decirles hormonas porque vamos a ver que son. Sí, sí, hay que mencionarles como hormonas, ya, chicos, pero en verdad los axones van a producir lo que es neurotransmisores, pero vamos a decir que es neuronas. A ver, vamos a seguir con la parte nervosa. Eh, la parte nervosa más que nada va a ser la parte como que similar a la parte distalis, porque va a tener como que la mayor cantidad de porcentaje con respecto a toda la neurohipófisis. O sea, la parte nervosa es como que la parte más prominente de la neurohipófisis. Entonces, como les digo, ¿no? ¿Análoga a qué? ¿Análogo a qué? A la parte distalis de la hipófisis, ¿no? Aloja los terminales distales de los axones, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? O sea, la pars nervosa va como que también recurrir los axones de las neuronas, pero vas a llegar hasta la eminencia media, y en la eminencia media es donde se van a liberar las hormonas. O sea, los axones, claro, ¿no? Van a llegar por toda la parte nervosa y todo eso, a través del infundíbulo también que está más superior, que es la zona de transición entre hipotálamo y hipófisis, pero va a llegar finalmente ¿a qué? A la eminencia media y ahí se botan, ¿no? Todas las hormonas. Entonces el infundíbulo ya les dije, ¿no? Como va a estar la zona de transición, va a ser la que conecta el hipotálamo con la paz nervosa y la neurohipófisis. Más o menos ahí dice, ¿no? En el mismo diapositiva, ¿no? No hay otra forma más que explicar al infundíbulo. Eh, Recordamos nomás también, como le dije, ¿no? Provienen de núcleos magnocelulares. Los núcleos que provienen son el paraventricular, el supraóptico, y el doctor menciona hipotalámico también. O sea, lo menciona, pero como que no da mucha información sobre esto. O sea, yo les digo que nomás que se acuerden que los núcleos de donde provienen las neuronas desde el hipotálamo son paraventricular y supraóptico. Esto igual lo van a aprender porque vamos a ver que la neurohipófisis, los axones, va a tener también ahí dice, ¿no? Núcleo supraóptico y paraventricular. Miren ahí abajo, acá. Entonces, los axones provienen de esos núcleos, ¿no? Y van a tener diferente secreción con respecto al núcleo al que pertenecen, ¿ya, chicos? Los paraventriculares van a producir oxitocina, ¿ya? Y el supraóptico va a producir la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, o también se le dice ADH, ¿no? En verdad, este es importante porque la vasopresina creo que es un vasodilatador. O sea, eso me lo acaban de enseñar. Es un vasodilatador. Eh, Luego, o sea, cuando se libere al torrente sanguíneo, porque recuerden que hasta cierto punto van a provenir esos núcleos y van a llegar a la eminencia media del torrente sanguíneo, eh, lo que van a hacer es como que, miren, así los voy a dibujar. Axón, digamos que este es el axón, ¿no? Estas son las dendritas. Eminencia media, y acá hay vasos, ¿no? Se libera la hormona del torrente sanguíneo, y lo que viene a hacer es que cuando se libere la oxitocina, la vasopresina, del distinto núcleo del que provienen, van a liberarla con una proteína, ¿ya, chicos? La que libera el núcleo supraóptico es la vasopresina junto a la neurofisina 2, ¿ya, chicos? Entonces, lo que van a liberar ambas son neurofisina, pero acuérdense que el supraóptico va a liberar neurofisina 2 y el paraventricular neurofisina 1, ¿ya, chicos? Es más que nada, esa es la diferencia. Eh, ya les dije, ¿no? Función transporte axonal, porque va a ser como que a través de todo el axón va a transportar la sustancia y lo va a liberar a nivel de eminencia media a los vasos, ¿no? Entonces, en la parte nervosa, ya sabemos, ¿no? Que estos axones van a pasar por ahí también, ¿no?
Vamos a encontrar también lo que son los cuerpos de Herring, que van a ser una acumulación de gránulos neurosecretores, ¿ya chicos? Más que nada es eso. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Es como algo característico de esto. Cuerpos de Herring. ¿Ya? Y ya recuerden que más que nada, a pesar de que no tiene tejido epiteloide, sí van a tener capilares fenestrados, ¿ya chicos? Acá van a ver capilares fenestrados. Luego de esto se dice que la eminencia media y la pars nervosa ambas son órganos circunventriculares, ¿ya chicos? Y esos órganos circunventriculares como que son importantes porque son importantes básicamente porque también la glándula pineal va a ser un órgano circunventricular, es decir, que no va a tener barrera hematoencefálica. Y no solo esto, sino que van a tener un componente hasta cierto punto relacionado que va a tener que ver con un componente secretorio, chicos. Entonces, la neurohipófisis, recuerden, no secreta, pero sí está relacionada a uno. Pero lo principal de los órganos circunventriculares es que no tienen una barrera hematoencefálica. Ya, chicos, la barrera hematoencefálica ya la hemos visto un poquito al menos, tiene que ver mucho, ¿no? Que a nivel de lo que está interno en las meninges, va a recubrir, ¿no? Y va a aportar lo que es la nutrición, ¿no? Entonces, ya, bueno, ya entendimos más que nada la neurohipófisis. Ahora, los pipicitos van a ser las células más abundantes de lo que viene a ser la neurohipófisis. Van a tener el 25% de todo el volumen, se dice, ¿no? De la pars nervosa, entonces van a estar principalmente en la pars nervosa y van a ser solamente células neurogliales de tipo astrocito, ¿ya chicos? Recuerdan, las células neurogliales de tipo astrocito tenían una proteína que era muy característica de estas, que es llamada la proteína fibrilar glial ácida. Eso es bien importante, chicos, porque es un biomarcador. De ahí, en verdad su función es bien simple, ¿no? Como lo dice ahí, función trófica y que tiene inclusiones lipídicas, más que nada eso es en la parte estructural o morfológica de los pituicitos, ¿no? Porque es como que algo que no cumple una función concreta, pero su función es trófica. Ya les dije, ¿no? Importante nomás saber dónde está en la pars nervosa, 25% de todo el volumen, y que son astrocitos, y tiene proteína fibrilar glial ácida, por ende. Chicos, vamos a ver acá a la derecha, a ver qué podemos rescatar de acá. Nada más que nada, estos son todos los órganos y como les mencionaba, ¿no? Que el hecho de que hayan tantas hormonas en distintos lugares van a generar conexión entre estas porque todas son liberadas al torrente sanguíneo y todas van a generar mecanismos de retroalimentación entre todas, ¿no? Porque a cierto punto todas están muy relacionadas una con el otro. Como les mencionaba, ¿no? El ejemplo de la tiroides y la hipófisis que estaba relacionada. Igual la vamos a ver nuevamente. Pues vamos a ver la tiroides, pero primero quiero explicar más o menos cómo es que se halla la tiroides, ¿ya chicos? Pero chicos, hasta ahí todo claro, hipófisis tiene que haber quedado la mayoría claro. Igual van a poder ver la grabación, pero es que más que nada es que el tema endocrino sí carga mucha información, por eso para final era perfecto porque era súper fácil estudiarlo con tiempo, pero para parcial sí es tranca. Entonces chicos, eh, hasta ahí todo claro. Yo tengo una consulta sobre Sí, John, perfecto. los taxones. Mencionaste que en los núcleos paraventriculares había una, neurooficina. ¿Cuál es para cuál? Ah, ya, Neuroficina. perfecto. Esto era en los axones. La neurofisina, recuerda proteína que cuando se libera una de las hormonas a través de los axones, la va a liberar indirectamente esa proteína. La neurofisina 1 era para el núcleo paraventricular y la neurofisina 2 para el supraóptico. O sea, la oxitocina con neurofisina 1, la vasopresina con neurofisina 2. ¿Sí todo claro? Sí, sí. Dale. Está bien, ¿no, chicos? Entonces creo que ya ahí sería todo. Entonces, ¿cómo ubicar lo que es la glándula tiroides es algo importante? Porque
O sea, sabemos muchos que está a este nivel, ¿no? De la laringe, pero como que no entendemos en verdad dónde está, ¿no? Entonces ustedes se van a ubicar anatómicamente en el cuello. O sea, esto lo van a ver en anatomía igual, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver lo que es el cartílago tiroides, ¿ya? El cartílago tiroides va a pertenecer a lo que viene a ser la laringe, ¿ya chicos? La laringe en verdad está compuesta de cartílagos. Y recuerdo, ¿no? La laringe es anterior a lo que viene a ser eh, lo que viene a ser todo el sistema digestivo, ¿no? Porque ahí también pasa, debajo de la laringe sigue la tráquea y por atrás está el esófago. Entonces, se ubican anatómicamente en la laringe y en la laringe va a haber un cartílago llamado cartílago tiroides. Es más, el cartílago tiroides es el cartílago más grande de la laringe. Chicos, van a tener tiroides, cartílago cricoides y arriba el hueso ioides, que no tiene nada que ver con el cartílago, pero es un huesito que está arriba del cartílago general de la laringe, ¿ya? Pero el cartílago tiroides va a ser, miren, es todo esto, ¿no? Y tiene como que partes todavía, van a verlo luego eso. Entonces, en la cartílago tiroides ustedes se ubican y van a ver que por debajo de lo que viene a ser el cartílago tiroides se va a estar, van a encontrar lo que es la nuez, lo que es la manzana de Adán, ¿no? Ustedes como que ya más o menos saben a nivel de dónde es. Eso es más que nada porque lo que es esta tiroides se hace mucho lo que es la palpación para ver si hay un hipertiroidismo, porque normalmente cuando hay hipertiroidismo como que crece el tamaño de la glándula. Entonces van a tener que ver a este nivel y a este nivel es que se va a encontrar la glándula, ya chicos. Y van a ver que, como les dije, ¿no? Muchas están bilobuladas. En este caso sí, va a ser bilobulada de manera derecho-izquierdo, ¿ya? Y cuando están bilobuladas de derecho a izquierdo, pero unidas, cuando están unidas bilobuladas en derecho a izquierdo, los que la va a unir se va a llamar un istmo. ¿Ya chicos? Así, va a estar escrito así. ¿Ya? Entonces va a estar por un nivel de acá, por decirlo como les mencioné. Va a tener esta forma más que nada, ¿no? Y va a tener un istmo, que es lo que los une. Eh, yo les dije, ¿no? La baje está cercano a lo que es el capítulo tiroides, pero no confundir con este mismo, ¿no? Eh, Entonces va a estar en la parte inferior, ¿no? Como les digo, ¿no? Porque, o sea, va a estar entre el cartílago tiroides, la parte inferior y la tráquea, ¿no? Porque la tráquea está debajo de todo lo que viene a ser la laringe. Entonces, miren acá, de este modo está ahí. Va a tener lo que es una irrigación por lo que es las arterias y venas tiroideas superiores e inferiores. Eh, la tiroidea inferior, por ejemplo, que viene de la subclavia. Y más que nada va a tener a lo que es la parte posterior o en los polos posteriores se menciona la paratiroides, ¿no? Ustedes saben que hay una tiroides y una paratiroides. La paratiroides es que está en la parte posterior. Miren, me dice, ¿dónde se encuentran? Son cuatro, pero sí no están lobulados. Pero nuestra tiroides está encapsulada, chicos, ¿ya? Va a estar encapsulada por una cápsula fibrosa, pero solo en 65% de todo su espesor, ¿ya, chicos? De ahí va a estar originada el endodermo, va a tener una localización en lo que es debajo de la laringe, como les dije, ¿no? Va a estar ubicada, como les digo, ¿no? Miren, cerca al fin de la laringe y en la tráquea, ¿no? Y atrás debe estar la tráquea, que es el esófago, ¿no? Detrás de la laringe debe estar la faringe, ¿no? Entonces, va a estar bilobulada, como les dije, derecho-izquierdo, unidas por un istmo. Y más que nada, estas van a producir las hormonas, ¿no? Que les mencionaba. Tiroxina, que es la T3 y la T4, ¿no? La triiodotironina y la T4 es más que nada la misma tiroxina, ¿ya? La tetraiodotironina, la T4 es la tiroxina y la T3 es la triiodotironina. Esa sí, esa parte se menciona, pero la T4 es tiroxina. ¿Ya, chicos? Ay, no se tienen que aprender mucho de la fisiología de estas, como que, porque una es más funcional que la otra, o más activa que la otra, y otra como que se convierte en la otra, a pesar de ser más activa, algo así, ya chicos, pero no tienen que aprenderse eso. Posiblemente en el ROS sí se menciona, porque lo he visto en el ROS, pero no es como que se lo necesitan aprender por ahora, ya chicos. Entonces,
tenemos la tiroxina y la tetraiodotironina. Las dos van a ser producidas por una célula llamada célula folicular. Por en cambio, la otra hormona producida llamada calcitonina va a tener que ver con las células parafoliculares. ¿Sí, chicos? Van a tener lo que es la organización en folículos tiroideos, que son estructuras circulares, y su luz va a tener una sustancia llamada coloide. Yo les había mencionado sobre esta sustancia, recuerden, coloide, en donde está en la hipófisis, ¿no? A nivel de lo que viene a ser la pars, ¿no? No distalis, sino la tuberalis, que yo recuerde. ¿De chicos? Entonces, eh, chicos, este de contenido coloide ya les mencioné que es bien importante, porque, perdón, la pars intermedia era, no la pars tuberalis, sí, algo me queda claro. Sí, chicos, el contenido coloide ya lo habíamos visto en la parte intermedia de lo que es la hipófisis, pero en el parénquima de lo que viene a ser la glándula tiroides también se va a encontrar este contenido coloide y es muy importante porque está compuesto de, de dos sustancias importantes que van a ser el yodo y la tiroglobulina. ¿Sí, chicos? ¿Por qué el yodo? Ustedes cuando hablen de tiroides siempre va a estar muy relacionada a lo que es el yodo, ¿ya, chicos? Al yodo. En verdad, este yodo mismo va a definir la actividad de estas hormonas, pero en verdad como que no es necesario que se lo aprendan porque solamente tienen que saber que tiene una relación con el yodo, pero no de qué modo, ya, chicos. Eh, Como les digo, yodo, tiroglobulina, y en este caso, como lo que viene a ser este coloide va a estar muy cerca a a las células seculares o células lo que viene a ser foliculares, entonces la unidad funcional de lo que viene a ser el tiroides va a contener las mismas proteínas que son secretadas por este epitelio, o sea, por las glándulas foliculares, perdón, las células foliculares. ¿Ya, chicos? Entonces, el parénquima, como les mencioné, siempre se hace referencia a la unidad funcional. El estroma hace relación a lo que viene a ser como que el tejido conectivo, ¿no? Que queda, ¿no? El tejido conectivo que queda en este caso es laxo. Tiene fibras reticulares, colágeno de tipo 3 y presenta los capilares fenestrados que les mencioné que está presente en todo lo que vienen a ser las glándulas endocrinas. Todas tienen capilares fenestrados, ¿ya, chicos? También linfáticos y va a tener una red nerviosa vasomotora que viene del sistema nervioso periférico, ¿ya, chicos? Porque recuerden que ella les había explicado, ¿no? Más o menos el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿no? Cómo eran sus diferencias, ¿no? El sistema nervioso central estaba limitado a tres, cuatro estructuras, el periférico no. El periférico se dividía en autónomo, en lo que viene a ser somático, y cómo era que funcionaba cada uno, ¿no? El autónomo tenía actividad propia, el somático era más que nada a través de las neuronas motoras, ¿no? Entonces, esta red nerviosa vasomotora va a controlar lo que es el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Ahí dice su nombre, nerviosa vasomotora, ¿no? Entonces, lo que va a permitir, ¿no? Es la contracción y dilatación de los vasos a ese nivel de la glándula tiroides, ¿no? ¿De qué vasos? Les había mencionado, ¿no? Los tiroidea superior, tiroidea inferior, ¿no? Pero más que nada entiendan nomás que tiene una red nerviosa vasomotora controlada por el sistema nervioso periférico, ¿ya, chicos? Eh, de ahí les mencioné, ¿no? Las células foliculares, que son las que producen la T3 y la T4, tiroxina y triiodotironina, ¿no? Están acá. Y van a tener una forma indeterminada, ¿ya? ¿Por qué indeterminada? Porque más que nada su forma va a determinar su actividad. O sea, vamos a ver las células tanto planas, tanto cúbicas, tanto columnares, y a través de esta forma de las células vamos a determinar qué actividad tienen las células. O sea, por ejemplo, si tenemos una célula columnar, estamos viendo que las células foliculares están activadas, o sea, están actuando activamente. ¿Qué van a hacer cuando sean columnares? Van a reabsorber coloide y también van a secretar las hormonas, ¿no? Que es su principal función, secretar. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando estas células se van volviendo más cúbicas? Ustedes tienen que entender que columnar va a ser la forma más activa y mientras más se van como que perdiendo tamaño, haciendo más planas, ¿no? Significa que están perdiendo más actividad. Entonces, cuando lo veamos de modo cúbica, es que no están como que dejando de secretar, pero ya no van a reabsorber coloides, sino lo que van a hacer es
secretarlo, ¿ya chicos? Entonces ya no van a reabsorber, sino van a secretar coloide. Y menor actividad de secreción, ¿ya chicos? En verdad las que tienen mayor cantidad son las cúbicas, o sea, normalmente van a haber más cúbicas que columnares. Finalmente tenemos las planas, que las planas ya no más que nada les dije que mientras más planas, más inactivas, entonces se dice que son relativamente, porque no lo dejan de, nunca se vuelven inactivas al 100%, pero son relativamente inactivas. Citoplasma basófilo, ¿ya? Esto es una característica inherente a la forma, ¿no? Si es cúbico, plano, columnar, siempre van a tener el mismo citoplasma, las mismas organelas. Y otra cosa importante es que a modo de que cambia el tamaño, estructura de lo que viene a ser la forma de las células, va a cambiar también la forma del núcleo. Entonces, por ejemplo, si comienza a columnar y se va volviendo más plano, el núcleo también se va aplanando poco a poco, ¿ya chicos? Entonces el núcleo también cambia de forma y determina a cierto punto el estado funcional de las células foliculares, o también tirocitos, ¿no? Eh, También son llamadas tirocitos, ¿verdad? Eso es importante, aunque estaba en la otra diapositiva, ya chicos. Ya les dije citoplasma basófilo y va a tener pequeñas o pequeños gránulos o vesículas que tienen tiroglobulina. ¿Por qué? Porque les menciono, ¿no? Que en su forma cúbica secretan coloide y necesitan de esas sustancias que compone el coloide, ¿no? La tiroglobulina, para que puedan funcionar, ¿no? Para que puedan secretar este mismo, ¿no? Y miren, acá en la foto de acá van a ver que todo esto es la glándula tiroides, todo esto, chicos. Entonces, de acá, vamos a poner el puntero. Esto de acá, todo esto es la sustancia coloide. Una célula folicular que tiene en su luz van a ver la sustancia coloide, ¿no? Y esas son las células parafoliculares, las que están externas, ¿no? Interesante ahí, ¿verdad? Las células foliculares son loquísimas. Miren cuánta sustancia coloide hay con respecto a toda la glándula, ¿no? Un montón. Y también van a ver las células parafoliculares que les acabo de mostrar ya, que van a estar como que adyacentes a las células foliculares en menor cantidad. Se dice que es como que 90-10, entonces 90% foliculares, 10% parafoliculares. Y se llaman parafoliculares porque están, recuerdan que cuando se mencionaba para es que están como que cercanas o adyacentes, ¿no? Entonces 10% citoplasma sinófilo, o sea, van a cambiar de citoplasma, se pueden diferenciar de ese modo y su forma también, ¿no? O sea, no va a tener una forma transicional, sino más que nada van a tener como que una forma fija, que va a ser una forma poligonal. No lo puse acá, disculpen chicos. Producen calcitonina y gránulos densos, ya chicos, es lo importante de estas de acá. La calcitonina tiene mucho que ver con los osteoclastos. Yo les había mencionado algo sobre esto, los osteoclastos se van a ver inactivados por la calcitonina, o sea, la producción de la hormona calcitonina por las células parafoliculares van a inhibir la actividad de los osteoclastos. ¿Ya chicos? O no inhibir, pero disminuir la actividad, ¿ya chicos? Entonces, eso es muy importante que secretan las células parafoliculares y como que yo creo que es el punto más importante, ¿no? La calcitonina. Y ahora vamos a ver la hormona que activa los osteoclastos. No es la calcitonina, sino ¿cuál? La paratormona, ¿no? PHT se llama. Y la paratormona es producida por la hormona paratiroides, ¿no? Entonces, miren, tiene mucha relación la tiroides con la paratiroides. Y la vamos a ver ahorita. Que la paratiroides, miren, acá de frente lo mencionan, ¿no? Las células principales y oxifilas, ¿no? Son las dos células que la componen. Las principales, se menciona su tinción de cada una, pero se dice que las principales van a ser aquellas que producen la paratormona, ¿ya chicos? Lo más importante sobre estas. Estas de acá, las principales, sintetizan PHT o paratormona, que va a ser la que activa o aumenta la actividad de los osteoclastos.
¿Ya? De ahí se dice que la característica de la paratiroides es que no va a estar encapsulada, sino va a estar pseudo encapsulada, o sea, una cápsula falsa, por decirlo, ¿no? Que va a ser un recubrimiento de tejido conectivo colagenoso, supuestamente. Está en los lóbulos posteriores, perdón, la cara posterior de la tiroides. Miren, son cuatro, acá lo pueden ver. Estas cositas verdes representan la paratiroides y su origen es el endodermo, ¿no? De acá, otra cosa que podemos rescatar es las células oxifilas. Miren, siempre cuando vean células principales oxifilas, más que nada es como que son opuestas una del otro, ¿ya? Las principales se oponen a las oxifilas, tanto en la tinción, miren, y en la actividad. La actividad de las oxifilas va a ser menor, ¿ya chicos? Es como decir un estado inactivo de las principales, ¿ya chicos? Va a ser estado inactivo. Entonces, recuerden las cromófilas y cromófobas, algo similar, ¿no? Principales y oxifilas, que van a ser activo e inactivo, ¿ya? Y las células oxifilas se caracterizan un montón por tener mayor cantidad de mitocondrias, ¿ya chicos? Mire, acá lo dice, más mitocondrias. En cambio, las células principales no tienen mucho de lo que vienen a ser esas mitocondrias que son necesarias para las células para tener mayor actividad metabólica. Entonces, las células principales entonces van a producir lo que viene a ser esa paratormona sin requerir de mucha actividad metabólica o mucha energía, por decirlo, ¿ya chicos? De ahí, eso es todo lo importante de la glándula paratiroides, en verdad es bien simple. Acá hay una imagen, ¿no? Se menciona que la tinción y las oxifilas son acidófilas, miren. Vamos a comprobar, sí. Miren, todo el citoplasma es acidófilo a nivel de las oxifilas, y a nivel de las principales es más eosinófilo, ¿no? Miren. Esta imagen de verdad es muy buena referencia para que vean la práctica, yo creo. Miren, todo está ahí. Principales, oxifilas, las oxifilas, basófilas, perdón, acidófilas, porque son más rosadas, ¿no? O sea, estamos hablando de citoplasma. Siempre el núcleo va a ser bien oscuro, bien basófilo. Pero estamos hablando de citoplasma cuando hablamos de tinción. Y ya, chicos, entonces eso viene a ser la tiroides, la paratiroides. No, aprendes las tinciones de cada uno. Bien importante, yo creo. Porque así les ayuda como que diferenciar las características. Y hasta cierto punto en el final lo que se busca es no que aprendan como que todo lo funcional, sino la misma histología, ¿no? A veces como que el doctor se da cuenta que se desvía mucho y como que leen cosas que son más que nada de fisiología, que tienen que ver, ¿no? Que con la actividad misma de los sistemas que estamos aprendiendo, pero la histología como que se va quedando para atrás, ¿no? O sea, la histología se basa en tinciones y en cómo lo vemos a nivel del microscopio. Es por eso que yo les menciono, apréndanse mucho lo que es la tinción citoplasmática de todas estas células para que les vaya muy bien en el examen. A ver, chicos, ¿alguna parte que deseen que vuelva? Porque ya nos queda solamente suprarrenal y ya. Sí, claro, todo claro, chicos, para continuar. Ya, chicos, no es como... ¿Me pueden dejar una reacción, chicos, para ver si está todo claro? Ya, bien, gracias, Nayeli. Jamila, ya. Dale, gracias, Guión, también. Entonces vamos con la glándula suprarrenal, que en verdad eh, es un tanto complejita. O sea, yo creo que es la misma complejidad que la glándula pituitaria, ¿ya? Entonces es porque principalmente está compuesta en lo que viene a ser eh, una corteza y una médula, cuya corteza está dividida en tres, una zona glomerular, fasciculada y una zona reticular, ¿ya? Y aparte de la corteza hay una cápsula, ya chicos. O sea, la cápsula y la corteza no es lo mismo. La corteza en verdad es parénquima, o sea, tiene actividad funcional. La cápsula, recuerden que solamente es lo que recubre a las glándulas, ¿no? Yo les mencioné que las glándulas, muchas de estas son encapsuladas, ¿no? Menos cual habíamos visto a la tiroides, que es pseudo encapsulada, ¿no? Entonces, la glándula suprarrenal está en los polos posteriores de los dos riñones. Entonces, como son dos riñones, son dos glándulas,
pero difieren en la forma, ¿no? La glándula del riñón derecho va a estar de forma piramidal y del riñón izquierdo va a tener una forma de media luna. Chicos, la irrigación, importante, arteria suprarrenal superior, media inferior, eso le van a preguntar quizás, pero en anatomía sí es importante, pero yo creo que también es importante lo que viene a ser cuando ven que le prendan ahorita, porque ustedes cuando vean el sistema urinario y lo que viene a ser histología, van a entender más o menos por qué es que hay una irrigación de arterias. En verdad, todo eso que viene en las arterias van a entrar en lo que es todo el glomérulo renal, va a ser filtrado. En verdad, la orina es la filtración de la sangre, chicos. ¿Ya? Y las arterias principales que proveen esa sangre son, ¿no? Arterias suprarrenales superior, media, inferior. Ya, chicos, entonces, más que nada eso. Aunque las superiores más que nada contribuyen a la irrigación de. Perdón, sí, me confundí ahí. Las arterias suprarrenales es la irrigación de la glándula suprarrenal. Las arterias renales propiamente son aquellas que generan ese filtrado. Ya chicos, me confundí ahí. Me di cuenta por la imagen. Eh, y nada, ¿no? Las suprarrenales son las que irrigan, no tienen función de lo que viene a ser filtración, pero sí que entiendan, ¿no? Que el sistema urinario es a través de la filtración de la sangre, ¿no? Que proviene de las arterias renales. Miren acá la orina. Y esas arterias de acá, las grandes, ¿no? Estas de acá, ¿no? Son las que van a llegar a los glomérulos, van a filtrar y a través de los cálices van a ser expulsados a la orina, ¿no? Entonces, pero ahorita estamos viendo la glándula, no lo que viene a ser el riñón. Entonces la glándula, ya les dije, dividida en corteza y médula. Va a contener una cápsula que es distinta a la corteza, que solamente tiene función de ¿qué? De recubrirla, o sea, es un órgano encapsulado. Eh, sí, ¿no? Luego de ahí, el glomérulo, ya les dije, se dividía en tres: glomerular, fasciculada y reticular, tres zonas. Y también, además, a través de las tres zonas podemos entender qué secreta. A nivel de la zona glomerular vamos a ver los mineralocorticoides. A nivel de la zona fascicular, los glucocorticoides. A nivel de la zona reticular, los gonadocorticoides o andrógenos. Y a nivel de la médula, las catecolaminas, ya chicos. Que dicen epinefrinas, pero no entienden lo más que nada, se entiende como catecolaminas. ¿Ya? ¿Y qué podemos entender de esto? Que en verdad la glándula suprarrenal produce lo que vienen a ser hormonas liposolubles, ¿ya chicos? Miren, todas son corticoides, entonces son liposolubles, ¿no? Gonadocorticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides. Las catecolaminas también son liposolubles. No, no, las catecolaminas no. Chicos, entonces aprenden que la corteza son liposolubles, ¿ya chicos? De ahí entiendan también que las tiroides que habíamos visto son las que producen las hormonas derivadas de aminoácidos. ¿Ya chicos? La tiroides. Y ahora la suprarrenal, las derivadas de ¿qué? De ácidos grasos, ¿no? Liposolubles. Entonces, ahora la glándula suprarrenal, como les dije, ¿no? Su corteza sigue siendo funcional. ¿Por qué? Porque tiene función de producción, ¿no? O sea, función de secreción de hormonas. Entonces, la corteza en verdad va a ser el 80 al 90% de toda la glándula. Miren, es en gran medida casi todo es la corteza. Producen corticoides y origen del mesodermo, ¿no? Importante aprender cuál es el origen, o sea, que sea mesodérmico, porque a pesar de que la corteza y la médula formen la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal sea una estructura funcional única, o sea, no es como que son dos estructuras, a pesar de esto, tanto la corteza como la médula tienen dos orígenes distintos, ¿ya chicos? A pesar de que sean solamente una estructura funcional, tienen distintos orígenes. Entonces, se podría decir que la glándula suprarrenal tiene dos orígenes, ¿ya chicos? Porque su corteza y su médula provienen de distintos lugares, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar con la zona glomerular, que es la zona más periférica, que va a producir mineralocorticoides, como les mencioné anteriormente, y eso van a ser la aldosterona y la desoxicorticosterona, ¿ya chicos? ¿Y por quién van a estar estimuladas? Por la ACTH. ¿Y quién producía la ACTH? La ACTH provenía de la propia melanocortina, y la propia melanocortina de las corticotropas, ¿no? Que componía el 20% de las células cromófilas, ¿no? Que era basófilo. Bien, chicos, o sea, este tema, de verdad, aprendérselo yo creo que es pura repetición, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo que lo repetía tanto que me lo aprendí, por eso, de verdad, es como que todos están relacionados, porque le dije todo lo que es el sistema hormonal,
Está muy relacionado uno con el otro. Entonces, no creo que se les haga muy difícil aprendérselo porque la forma en la que se puede relacionar todo, ¿no? Entonces, 13% mineralocorticoides, ya les dije, o sea, 13% con respecto a la zona glomerular, ¿no? Que de todo lo que es la corteza se corresponde al 13%. Eh, Esas desoxicorticosteronas van a controlar lo que es el equilibrio hidroeléctrico y tienen que ver mucho con los túbulos renales, ¿ya? O sea, está muy relacionado con el sistema urinario, ¿ya, chicos? Ya les dije, está estimulado por la CTH, pero otro que la va a estimular es la angiotensina, ¿ya, chicos? Pero apréndanse la ACTH, más que nada. Ya. La zona fasciculada va a ser la zona más prominente, la zona más, por decirlo, la zona más presente de lo que viene a ser de la corteza suprarrenal. Va a componer el 70% de toda la corteza. Y va a estar, acá van a haber células funcionales, chicos. En la zona glomerular no se producen, no se mencionan células. Quizás es parte del propio epitelio glandular que las produce. Pero la zona fasciculada tiene células especializadas llamadas espongiocitos. Esas espongiocitos van a ser los que tienen la función de producir lo que viene a ser el cortisol y la corticosterona, que son las dos hormonas producidas a nivel de esta parte de la corteza. Entonces, esos espongiocitos van a tener también unas gotas lipídicas que van a ayudar a la producción misma de lo que vienen a ser estas hormonas. O sea, van a ser una característica inherente a esta zona fasciculada. Y más que nada, también su actividad va a ser regulada por la CTH. Y hay una enzima que tiene mucho que ver con la producción de estas hormonas, que es la 17 alfa hidroxilasa, que se dice que la ACTH, o sea, la hormona producida por la hipófisis, ¿no? Va a ayudar, ¿no? Con la 17 alfa hidroxilasa a producir estas dos hormonas. Pero más que nada, entender que la ACTH en verdad regula mucho la corteza suprarrenal, ¿ya? Su función más que nada, el cortisol y la corticosterona, metabólica. La forma más simple, ¿no? El cortisol se le dice la hormona del estrés, ¿no? Pero en verdad tiene muchas más funciones detrás de esta. Ya, tiene mucho que ver, por ejemplo, el simple hecho de que esté relacionado con la enfermedad de Addison. Les da a entender que la enfermedad de Addison tiene que ver con una afección al tejido tegumentario, o sea, de la piel. Entonces ven como el cortisol, al ser metabólico, tiene que ver con todo lo que viene a ser los sistemas, ¿no? Entonces, tienen eso ahí. Finalmente tenemos la zona reticular. La zona reticular corresponde a lo que viene a ser a un 5 a 10%, de forma más exacta, un 7%. Eh, Producen gonadocorticoides, que les dije, ¿no? Que son andrógenos, que son células sexuales, perdón, hormonas sexuales. Pero se dicen que son hormonas masculinizantes débiles, ya chicos, así se les menciona. Quizás porque tienen mucha relación con lo que viene a ser el sistema reproductor masculino. Y las hormonas producidas son DHEA y la androstenediona, ¿ya? Finalmente, lo más importante de la zona reticular a nivel histológico es que tienen la forma de visión como cordones anastomosados, ¿ya chicos? Apréndeselo porque reticular quizás tiene que ver mucho con lo que son las fibras. Esas fibras van a tener la visión de que hay como cordones anastomosados entre toda esta zona, ¿ya chicos? De ahí no se menciona mucho más que quizás presentan unos granos de lipofucsina, pues lo más importante es eso, ¿no? Lo que está en la diapositiva. Y más que nada es eso, ¿no? De ahí no puedo mencionar como que algo más importante porque creo que ahí queda todo. Recuerden que cada una va a tener la producción de dos hormonas importantes, miren. Entonces es una forma fácil de entender, ¿no? En caso nos olvidamos o decimos la zona de glomerular produce una aldosterona, pero siempre va a haber otra más, ¿no? Entonces como que cuando hablen de corteza suprarrenal, de cada zona tienen que recordarse dos hormonas producidas, ¿ya chicos? De ahí, más que nada, no hay como que mucha importancia en en como que entender qué función tiene cada hormona, porque en verdad serían muchas.
Y finalmente tenemos la médula, ¿no? Que les decía, ¿no? Que es la parte más... O sea, si la corteza era básicamente el 80%, por decirlo, ¿no? 80-90%, la glándula suprarrenal solo va a corresponder al 10-20%, ¿no? Entonces miren la imagen de acá, otra vez la misma imagen. Miren cómo la corteza en verdad es mucho más grande y prominente con respecto a toda la médula. Bueno, la médula va a ser la zona más interna y estas zonas van a ir de interna a externa. O sea, la zona glomerular va a ser la zona más periférica cercana a la a la cápsula, perdón. De ahí lo más intermedio, por decirlo, es la zona fasciculada. Y la zona más cercana a la médula va a ser la zona reticular, ¿ya chicos? Entonces la glándula suprarrenal, como les digo, su médula va a tener un origen distinto a lo que viene a ser la corteza, ¿no? Yo decía que ambas, se podría decir que la glándula suprarrenal está producida, o bueno, proviene de lo que vienen a ser dos distintas áreas o capas de la gastrulación. En este caso, la médula proviene del ectodermo, ¿no? Entonces, si proviene del ectodermo, entendemos, ¿no? Que no tienen el mismo origen, ¿no? Luego se dice que producen las catecolaminas que les había mencionado previamente, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, estas dos de acá son unos neurotransmisores de verdad muy importantes. Y más que nada provienen de neurotransmisores, o sea, producen neurotransmisores porque están muy relacionadas con unos tipos de neuronas que ahora vamos a ver. Miren, se dicen que las células principales de lo que viene a ser la médula suprarrenal es las células cromófines o feocromocitos, también se le dice. No se confundan con cromófobas, son cromófines, feocromocitos también se les dice, ya les mencioné. Entonces, estos van a ser los que producen las catecolaminas, ¿ya? La adrenalina, la noradrenalina. No, miren ahí el porcentaje, va a haber más adrenalina con respecto a la noradrenalina, 80-20. Y también va a producir pequeñas cantidades de dopamina y péptidos reguladores, pero eso no es importante. Lo importante son las catecolaminas, ¿ya chicos? Contienen cromogranina, que va a ser como que una sustancia que va a ayudar a la secreción de las catecolaminas mismas. Y finalmente también se menciona arriba neuronas simpáticas postganglionares modificadas, ¿ya? A ver, en el libro de Gardner, no sé si se menciona que también hay unas células llamadas células ganglionares simpáticas a nivel de la médula suprarrenal. Pero en otros libros se menciona que en verdad estas células cromofines eran previamente neuronas, o sea, unas neuronas que provienen de ganglios simpáticos que han perdido su axón y se especializaron y por eso producen los neurotransmisores. Porque en verdad la adrenalina y noradrenalina ustedes la van a ver en fisiología como dos neurotransmisores que regulan muchas actividades de muchas otras células. Pero los neurotransmisores principalmente no provienen de lo que vienen a ser células normales, sino netamente de neuronas. Entonces, el hecho de que de esas catecolaminas sean producidas por células cromofines, que no son neuronas, da como que la ilusión de que esas células cromofines provenían previamente de ciertas neuronas, que son estas simpáticas, ¿ya chicos? Entonces, preguntar si se va a considerar que la médula contiene células ganglionares simpáticas, porque en verdad las células cromofines provienen de estas, pero no, como que no podría decirles si contienen esas células o no, porque yo he leído que no, pero creo que el Gardner menciona que sí. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Como les digo, ¿no? Pregúntenle a sus doctores lo más importante. Primero pregunten si van a incluir glándulo suprarrenal, porque normalmente el doctor como que les menciona como que qué partes del tejido endocrino tienen que estudiar. Si es que el doctor Dagnino hace lo mismo o el doctor Munibe, perfecto, porque como que tendrían menos contenido, ¿no? Porque en verdad endocrino es un montón. Finalmente, la glándula pineal ya es lo más simple, chicos. La glándula pineal es un órgano circunventricular, como les dije, no tiene lo que viene a ser barrera hematocefálica, cubierta de pía madre. Está cubierta de pía madre, chicos, es importante. Y van a ser lo que viene a ser eh, las pinealocitos, van a ser células funcionales, ¿ya, chicos? Van a tener dos tipos de células, los pinealocitos y las células intersticiales, ¿ya? El intersticio, recuerden que es como la parte de tejido conectivo, la cual no es funcional. Entonces, las células intersticiales van a ser más que nada neuroglías, ¿ya, chicos? Van a ser astrocitos, ¿ya?
similar a lo que es los pituicidios, ¿no? Los pituicidios también son neuroglías, ¿no? Los pironocitos van a tener uniones comunicantes entre ellas, las cuales van a también tener la función secretora, que va a ser de una hormona que se le dice como hormona del sueño, ¿no? Pero en verdad es más que hormona del sueño, es una llamada melatonina. Y la melatonina tiene que ver con los controles de los ritmos circadianos, ¿ya chicos? Tengan mucho en cuenta eso. Se le dice así, no es como que control el sueño, más bien es a través de este como que intento del sueño como que se va a producir, porque la melatonina se dice que se produce a través de la enzima arilalquilamina N-acetiltransferasa, pero esta enzima solo funciona mediante la oscuridad. O sea, cuando están como que, por eso es que se dice que la melatonina se produce cuando, o sea, se pongan antifaz, ¿no? Esa cosa que les cubre los ojos antes de dormir, porque eso va a ayudar a la producción de melatonina. Porque es verdad, porque esta enzima, o sea, funciona a medida de que se da este escenario, ¿no? Con oscuridad. Y bueno, su producción de melatonina es a partir del triptófano. Es, más que nada eso, es, la corpora arenácea es como un componente característico de la glándula pineal. Siempre como que cada glándula tiene como algo que las caracteriza. La corpora arenácea es algo, algo como que la caracteriza porque es como unas concreciones de fosfato, y se dice, y carbonato de calcio, el cual va a ir aumentando, no que va a ir disminuyendo, sino al revés, aumentando a medida que crecemos, ya va a ir aumentando de tamaño, ¿ya chicos? O sea, mientras más adultos somos, esa parte de la glándula pineal va a ir creciendo, ¿ya? Y nada, ¿no? Entonces, eh, la melatonina se produce a partir de la vía del triptófano, se dice que la vía de la serotonina se le dice, porque es a través de la misma serotonina que la va a producir. Vía de serotonina, pero lo importante, ¿no? A nivel histológico, la corpora arenácea se va a llegar a ver, miren, son así, miren, se ven muy, lo que viene a ser muy, unas congregaciones muy características, ¿no? Y distinguibles. Eh, nada, ¿no? Entonces su citoplasma va a mencionarse que tiene algunas prolongaciones, sus células, miren acá, este es son como que los pinelocitos, y se menciona que, o sea, las células como que no tienen una forma como que columnar, plana, así, algo específico, sino que van a tener prolongaciones, y esas prolongaciones van a ser cartas de los capilares, ¿no? Recuerden que es un órgano circunventricular, está recubierto de qué? De pía madre, ¿y chicos? Y los penilocitos tienen uniones, a través de estos mismos, a través de uniones de complejo comunicante. Ya chicos, uniones de complejo comunicante. Y de ahí, yo creo que eso sería todo, chicos. Porque en verdad la glándula pineal es bien corto. Solamente entiendan que la producción, la corpora arenácea y las dos células que la componen, ¿ya chicos? Entonces yo sé que es un montón de contenido en verdad, porque y dejarlo como que a una semana de lo que viene a ser el parcial es complicado, pero yo les digo como que traten de aprender los puntos más importantes. Normalmente lo que es más importante está en la diapositiva. Como les digo, siempre les voy a dejar la diapositiva para que la vean. Y nada, chicos, no sé si tienen alguna duda final de la glándula pineal o suprarrenal, que es lo último que hemos visto. Yara, Marcelo, todo claro ahí. Pues como saben, pueden ver el video nuevamente. En el video como que la grabación, o sea, quizás pueden como que si hay una parte que no se la recordaron, volver a escucharla. Porque en verdad es, ya les digo, ¿no? Mucha información. Creo que esta clase ha durado hora y media, ¿no? Entonces, importante, glándulas, células, secreciones, estructuras características. Y si van a ver células específicas, tienen que ver estimulantes, inhibidores y función. ¿De chicos? Son 8 puntitos en total. Como que, por ejemplo, yo les digo que origen, traten de obviarlo acá, aunque en verdad sería bueno que se lo aprendan, pero es que es mucha información, ¿no? Entonces, agradecerles nomás, chicos, por su presencia. Voy a grabar una grabación. Igual, si tienen cualquier